Es un crimen horrible. Ese tío es un maníaco. Paula fue asesinada. Asesinada. Es el crimen perfecto. Son víctimas inocentes que iban a lo suyo sin hacer daño a nadie y que fueron envenenadas sin motivo alguno. Hay motivos reales para dudar de la versión oficial que hemos aceptado durante 42 años. La manipulación y el envenenamiento del producto no se produjo, y repito, no se produjo en nuestras instalaciones. No investigan y hacen más preguntas a Johnson & Johnson. No entiendo por qué la investigación ha sido tan hermética. Están buscando en el lugar equivocado. Y eso garantiza que jamás resolverán los asesinatos del Tylenol. Hay un asesino suelto. Debes seguir las pruebas a donde sea que te lleven. He acudido a miles de avisos en 31 años de carrera, pero hay algunos que te persiguen de forma implacable. 29 de septiembre de 1982, poco antes del mediodía, se activa la radio y nos comunica: Distrito 3, tenéis un código 1. Eso significa que solicitan asistencia médica. El caballero se llamaba Adam Janus, tenía 27 años. No se encontraba bien ese día. Y le dijo a su mujer: creo que me voy a tomar el día libre. Y entonces se desmayó. Quedó inconsciente. Daba igual lo que intentáramos. Nada funcionaba. El tío estaba como un toro, 27 años, sano. Solo tenía un resfriado y le perdimos. Recibí una llamada. Me dijeron que mi hermano Adam había sufrido un infarto. ¿Pero qué dicen? Está sano como una manzana. Me dijeron: ha muerto. No hemos podido hacer nada por él. Casi me desmayo. Me quedé en shock. La familia se reunió en el hospital. Todos estábamos confusos y haciéndonos preguntas. ¿Adam tenía algún tipo de problema cardíaco? ¿Tomaba alguna medicación? Y su mujer nos dijo que a Adam no le pasaba nada. El día que Adam falleció, mis abuelos pidieron a toda la familia que se reuniera en la casa de Adam para velarle. Mi tío Stanley y su mujer Teresa no querían ir. Les dijeron que irían al día siguiente, pero mi abuela insistió. Les dijo: tenéis que estar con vuestra familia. Mi hermano Stanley y Teresa estaban deprimidos. Tal vez les dolía la cabeza, qué sé yo. Había un frasco de Tylenol sobre la mesa. Y se tomaron unas pastillas. Estábamos sentados en el sofá. Stanley se levantó, dijo un par de palabras y cayó a plomo. Empezó a salirle espuma de la boca y a sufrir convulsiones. Lo tenía delante y vi cómo se le ponían los ojos en blanco. Es justo antes de las 6. Volvieron a sonar las radios. Me sentí como un déjà vu. Código 1. Era la misma dirección de la otra víctima. Y los chicos me dijeron: es imposible, está muerto. Entré en la casa. Uno de los sanitarios con más experiencia que conocía me miró y pude ver el miedo en su rostro. Me dijo: es lo mismo de esta mañana. Vamos a perder a este tío.
Una joven se me acercó, me sujetó del brazo y empezó a gritar. Stanley, Stanley. Era su esposa. Se llamaba Teresa. De repente, soltó un quejido y se derrumbó a mi lado. Me arrodillé, le di la vuelta y en cuanto lo hice, miré sus ojos y estaban como fijos. Y sus pupilas estaban dilatadas. Respiraba de forma entrecortada, igual que su hermano esa mañana e igual que su marido. Miré a los chicos y les dije, no se trata de infartos, algo los está matando. 3 víctimas de una misma familia. No sabía a qué nos enfrentábamos, así que pensé en Helen Jensen, que era la enfermera jefe de nuestro departamento de salud. 2 agentes me llevaron a la casa. Quería ver si había algo sospechoso en la nevera. Algo que pudieran haber comido. Es posible que hubieran ingerido algo tóxico. No había nada. Fui al baño. Y encontré un frasco de Tylenol extra fuerte, recién abierto. Cogí las pastillas y las conté. Faltaban 6 pastillas. Y había 3 víctimas. Me dije, ha tenido que ser el Tylenol. Normalmente, tras responder a un aviso, hablamos de lo sucedido. Así que se lo conté a un amigo. Le dije, Phil, hemos tenido un día rarísimo. Lo único que tenían en común las 3 víctimas es que todas se tomaron Tylenol. Y me respondió, ¿cómo? Y le repetí, todos tomaron Tylenol. Y dijo, Jack, una mujer de Elk Grove llamada Kellerman perdió a su hija esta mañana, 12 años. Tenía un resfriado. Quería quedarse en casa ese día y no ir a clase. No se encontraba bien. Sus padres le dijeron, tómate 2 pastillas de Tylenol. Y eso hizo. Y sintieron cómo se cayó en el baño. Entraron y llamaron a los sanitarios. No pudieron hacer nada por salvarla. Una chica sana. Y lo único que había hecho había sido tomarse Tylenol. ¿Cómo pueden perder así a una niña de 12 años? Le dije, no sé si pasa algo con esas pastillas, pero alguien tiene que comprobarlo. Llamaré al hospital. Lo recuerdo como si fuera ayer. Supe inmediatamente que estaba pasando algo horrible y que me vería obligado a intentar explicarlo. Una niña y 2 hermanos muertos. Teresa en muerte cerebral. Los sanitarios creían que había sido por el Tylenol. Recuerdo que pensé que no podía tratarse de una sobredosis de Tylenol, porque tienes que tomarte muchísimas pastillas y tardas 2 o 3 días en morir. Y esta gente murió casi de inmediato. ¿Qué había en esas pastillas? Cuando estaba de prácticas en la UCI, me encargué de varios pacientes que habían sufrido envenenamientos con arsénico, plomo, pacientes con botulismo, ese tipo de cosas, pero todos tenían síntomas como náuseas, vómitos o algún tipo de problema neurológico. Pero en estos casos no había síntomas. Estaba caminando por la sala, repasando libros de farmacología, y fue cuando pensé, envenenamiento con cianuro. Como en las películas, cuando pillaban a uno, mordía una capsulita y moría al instante. Así que tomé muestras de sangre de Stanley y Teresa. Las envié al laboratorio y les dije, ¿podéis comprobar si hay cianuro en las muestras? Recibí una llamada del laboratorio en la que me dijeron, hemos hecho los análisis que nos has pedido. Han dado positivo. Pensé, Dios mío, esto es un desastre en potencia. Hay muchas vidas en juego. Septiembre de 1982. Yo era un reportero novato de la CNN.
Ese día nos entró por teletipo la noticia de una rueda de prensa en la oficina del médico forense. Pensé que se trataría de alguna historia menor, pero como no teníamos nada más que hacer, fuimos a cubrir la noticia. De hecho, incluso hice planes para esa misma tarde porque pensé que terminaría pronto. Anoche recibimos una llamada e inmediatamente un investigador de nuestro departamento fue enviado al escenario, al hospital. Nos contaron que se habían producido varias muertes por envenenamiento. En 2 casos, aquí en el condado de Cook, Illinois, hemos encontrado cianuro y queremos que la gente conozca el problema. Hablamos de 2 ubicaciones distintas, de 2 escenarios distintos. Pero al final de esa rueda de prensa, el mensaje emitido por el departamento médico forense era que no deberíamos tomar Tylenol. La única solución segura es que la gente se abstenga de tomar Tylenol extra fuerte. Siendo un periodista novato no quería exagerar ni nada, pero miraba a los demás pensando, ¿se trata de algo importante? Porque a mí me parecía que sí. El Departamento Médico Forense del Condado de Cook, aquí en Chicago, ha confirmado la presencia de cianuro en 2 frascos distintos de Tylenol extra fuerte. Y entonces empezamos a pensar, ¿cómo acabará todo esto? Hoy se ha producido una historia grotesca y aterradora en 2 barrios de Chicago, Arlington Heights y Elk Grove Village. 3 personas han muerto y otra se encuentra en estado crítico. Los médicos han averiguado que todas las víctimas habían consumido Tylenol y todos tenían cianuro en sangre. Al final del día, hubo 2 víctimas más. Se sospecha que en Downers Grove se ha producido otra muerte por envenenamiento con cianuro. Esta es Mary McFarland, de 31 años, que se tomó una pastilla en su trabajo porque se encontraba mal. La advertencia sobre el no consumo de Tylenol extra fuerte llegó demasiado tarde para Mary Reiner. Winfield, Illinois, el lugar del último caso de envenenamiento, se encuentra a unos 40 kilómetros de los barrios de la zona norte de donde se produjeron las primeras muertes. Los fármacos envenenados están bastante diseminados. El 29 de septiembre de 1982. Mi madre tenía 27 años. Había dado a luz a su 4º hijo. Yo tenía 8 años. Ese día, mi padre fue a recogernos al cole. Yo estaba entrando en casa. Y recuerdo que ella salió del baño y nos dijo, me encuentro mal. Mi abuela le dijo que se sentara, le dio una silla de la cocina. Y respiraba de forma entrecortada, le resultaba difícil. Aún lo recuerdo. Recuerdo su respiración y la mirada de terror en sus ojos. Mi abuela le dijo que pusiera la cabeza entre las rodillas, que tal vez eso le ayudaría a respirar mejor. Pero no sirvió de nada. Empezó a sufrir convulsiones y entonces vi cómo se caía al suelo. Recuerdo que mi padre cogió el teléfono, llamó a emergencias y me dijo que subiera al piso de arriba. Y lo último que recuerdo es ver cómo se llevaban a mi madre en camilla. En ese momento no me di cuenta de que ya se había muerto. No lo sabía. Solo creía que los sanitarios se la estaban llevando al hospital. No me enteré de lo ocurrido hasta el día siguiente. Al volver del colegio, mi casa estaba llena de gente llorando. No sabía qué pasaba. Y mi padre nos llevó al piso de arriba y nos dijo, Dios ha bajado para llevarse a mamá a vivir con él. En 1982, yo era el director general de todo el departamento de policía. Todos los días se producían muchos asesinatos en Chicago. Habíamos visto de todo. Pero los asesinatos del Tylenol
eran atípicos, porque se trataba de unas pobres y desgraciadas víctimas aleatorias de envenenamientos. La población general del noreste de Illinois, en la zona metropolitana de Chicago, es de unos 6 millones de personas. 6 millones de personas aterrorizadas. Todas preguntándose si lo siguiente que se echarían a la boca iba a estar contaminado y si se iban a morir. Había mucho miedo, cundía el pánico. La noticia de las muertes del Tylenol han sumido a Chicago y sus alrededores en una situación de La gente que suele comprar en uno de los supermercados donde se vendieron las pastillas contaminadas está muy preocupada. Da miedo. Me da miedo consumirlo. No me gustaría morir mañana por tomarme una aspirina, ¿sabes? Es normal que la gente esté preocupada. Centro de Información Toxicológica St. Charles, ¿puedo ayudarle? Los centros de control toxicológico se saturaron de llamadas de residentes preocupados. ¿Le cuesta respirar? Deberíamos ir a verla para comprobar qué ocurre. Estamos recibiendo una llamada cada 15 segundos. La gente me llamaba preguntándome qué pasaba y yo les decía que no tenía ni idea. Pero en casi todas las casas del país había un frasco de Tylenol. Por tanto, nuestro primer objetivo era retirar el Tylenol de las estanterías. Enviamos coches patrulla por todas las calles de Chicago, emitiendo avisos. El Tylenol contaminado con cianuro ha sido el responsable de varias muertes en la zona de Arlington Heights. No consuman Tylenol hasta nuevo aviso. Este producto podría estar contaminado con cianuro. Muchos voluntarios van advirtiendo a cualquiera que no se haya enterado del problema del Tylenol. ¿Tienen Tylenol en casa? No estoy segura. Solo queríamos asegurarnos que tenga un buen día. Había advertencias por todas partes, desde la televisión al anuncio realizado por la alcaldesa Jane Byrne para los habitantes de Chicago. No consuman Tylenol. Johnson & Johnson es el conglomerado sanitario más grande del mundo. Y el Tylenol es, de lejos, el medicamento más rentable y exitoso de la empresa. Me llamo Garner Harris. Era el corresponsal jefe de la sección farmacéutica del New York Times. Cubrí las noticias de Johnson & Johnson durante muchísimos años. Tras las muertes de 1982, había cierta incredulidad entre los círculos empresariales del conglomerado. Y había motivos para creer que en esos primeros días, los ejecutivos de Johnson & Johnson sospechaban que eran, en cierto modo, responsables. La primera reacción fue de miedo. ¿Es posible que esto haya sucedido en el proceso de fabricación en nuestras instalaciones? Si el envenenamiento se hubiera producido en sus instalaciones, evidentemente habría sido culpa de Johnson & Johnson y habrían perdido la confianza que el público había depositado en la marca. Tengo muchísimo cuidado con los medicamentos que guardo en mi casa. Por eso confiamos en Tylenol. Para un alivio de confianza, confíen en Tylenol, como hacen los hospitales. El Tylenol era fabricado por una empresa llamada McNeil. McNeil era propiedad de Johnson & Johnson. El Tylenol era de lejos el medicamento más vendido por Johnson & Johnson, su producto más rentable. Más del 25% de sus beneficios procedían del Tylenol. Si perdían el Tylenol, si perdían esa marca, el conglomerado tendría un problema existencial. En Washington, el presidente de Johnson & Johnson habló por primera vez. Wayne Nelson cree que alguien va por su empresa. Lo único que puedo decirles es que se trata de un intento de sabotear nuestro producto. Les digo que se trata de un claro ejemplo de asesinato indiscriminado. En cuanto salieron las noticias, Johnson & Johnson entró inmediatamente en modo emergencia. Sabían que tenían que controlar la situación y manejar el discurso inmediatamente, o la compañía dejaría de existir.
Yo era fiscal general, el jefe del departamento legal del estado de Illinois. Me convertí en el rostro de la investigación. Celebré una conferencia en la Fiscalía General con un montón de agentes de policía. Durante esa reunión recibí una llamada del presidente de Johnson & Johnson en la que me dijo: no sabemos qué está pasando, pero si podemos hacer algo. Y le dije: dejen de vender Tylenol. Se acaba de emitir una alerta a nivel nacional que ha propiciado la retirada de casi 5 millones de pastillas. Hacían todo lo que estaba en su mano por puro sentido común y autoconservación, ¿verdad? En ese momento se trataba de la mayor retirada de un producto en toda la historia. Pero lo siguiente era tratar de averiguar qué estaba pasando y cómo lidiar con ello. El comisario de la policía de Chicago, Richard Rizek, ha hablado sobre la investigación. No puedo jugar a ser Dios y decirles cuánto vamos a tardar. Una de las primeras cosas que hice fue ir al laboratorio del forense para examinar el Tylenol envenenado. Cuando entré allí, un frasco de Tylenol estaba sobre una de las mesas del laboratorio. Algunas de las pastillas estaban sobre la mesa. Pero lo curioso era que en algunas de las pastillas se habían formado unos anillos marrones a los extremos de las cápsulas gelatinosas debido al cianuro. La pastilla se dividía en dos capsulitas, una roja y una blanca. Esas capsulitas se pueden separar con los dedos. Y se podía ver, con solo mirarlas, que habían sido separadas. Les habían quitado la medicina y les habían añadido cianuro, volviendo a unir las cápsulas. ¿Qué tipo de persona haría algo así? Agentes del FBI de Illinois y de la policía local se han reunido en Arlington Heights para coordinar la investigación de las muertes de 6 personas que consumieron el Tylenol. Me dijeron que el presidente Ronald Reagan quería que el FBI se involucrara en la investigación. El agente especial al mando de la división de Chicago tenía una lista de agentes a los que acudir en caso de abrirse alguna investigación importante y yo estaba en esa lista. En aquella época yo tenía 34 años, trabajaba en fraudes bancarios y malversación de fondos, delitos financieros. Que me asignaran a esa investigación suponía un gran salto para mí. Era una nueva metodología de asesinato en serie. Nunca se había producido nada de tal magnitud. Estaba en un coche de la agencia y trataron de contactar desesperadamente conmigo por radio. Me dijeron: vuelve a la central, vuelve a la central. Hay un caso importante y queremos que te presentes y te involucres en él. Rápidamente nos informaron a Roy y a mí de lo sucedido y crearon un equipo de investigación. Jamás había visto un caso como este, con tal nivel de pánico a nivel nacional. Era aterrador. Lo primero que debíamos determinar era dónde había conseguido el asesino el Tylenol. Durante el proceso de fabricado o en el proceso de venta. Cuando hablamos de medicamentos, a veces estos tienen unas pequeñas marcas numéricas que indican el lugar de fabricación. Al principio todas las pastillas envenenadas que habíamos encontrado tenían el mismo número de lote, fabricado en su totalidad en la misma fábrica. Quizá alguien de la fábrica pudo haber introducido el cianuro en algún punto del sistema de fabricación. Pero luego aparecieron pastillas envenenadas con otros 2 números de lotes distintos. Y resulta que fueron fabricadas en 2 fábricas distintas de lugares distintos del país. A las afueras de Filadelfia y en Texas. Cuando surgieron más fábricas, resultaba más inverosímil la teoría de que hubiera algún empleado rebelde capaz de aderezar de forma aleatoria distintas pastillas con cianuro.
Mientras tanto, en Fort Washington, Pensilvania, donde la filial de Johnson & Johnson, productos de consumo McNeil, fabrica el Tylenol, Michael Sheffer, el jefe de toxicología del departamento forense del condado de Cook, visitó la planta. A las puertas de la empresa, Sheffer dijo a nuestro corresponsal I.J. Hudson que estaba convencido de que la contaminación por cianuro no se produjo en la planta. Sí, puedo afirmarlo con rotundidad. Pero creo que no hay ningún sistema más seguro en todo el país que el implementado en McNeil o en ninguna otra empresa farmacéutica. Eso libraba de culpa a Johnson & Johnson. Fue muy rápido. La manipulación y el envenenamiento del producto no se produjo, y repito, no se produjo en nuestra planta. Lo más probable es que se produjera en Chicago. Determinamos entonces que el responsable compró o robó el Tylenol en las estanterías de distintas tiendas. Se lo llevó a algún otro sitio, contaminó algunas de las pastillas de la parte superior de diversos frascos y luego volvió a las tiendas y los devolvió a las estanterías. Una de las cosas que queríamos saber, obviamente, era dónde habían comprado las víctimas las pastillas. Y averiguamos casi de inmediato que las habían comprado en distintas tiendas diseminadas por una gran zona de Chicago. Hicimos un mapa. Calculamos cuánto se tardaría en ir a una tienda, dejar el Tylenol allí, salir y luego ir conduciendo a la siguiente tienda. Se puede hacer esa ruta en poco más de una hora. ¿Cuánto tiempo puede tardar alguien en coger un frasco de Tylenol, abrir algunas cápsulas, sacar el medicamento e introducir algo de cianuro? Poco más de 30 segundos. Hay que tener en cuenta que en aquella época no se había implementado ningún sistema antimanipulación, no solo del Tylenol, sino de casi ningún producto. Esto pudo haberse hecho con facilidad y de forma barata. En aquella época se podía comprar cianuro en cualquier tienda de herramientas. Estábamos muy expuestos a un crimen de ese calibre. Teníamos algunos de los mejores inspectores trabajando en este caso en Chicago. Pero el problema era que no teníamos muchas pistas que seguir. No había un escenario del crimen. La mayoría de las víctimas murieron en sus casas. No había relación alguna entre las víctimas. No había testigos y no había móvil. ¿Por qué querría un asesino matar a víctimas aleatorias? Acabamos de enterarnos de que ha muerto una séptima víctima tras consumir unas pastillas de Tylenol extra fuerte aderezado con cianuro. La última víctima ha aparecido muerta hoy en su piso de Chicago. Era una azafata de 35 años. Paula y yo éramos azafatas de United Airlines. Éramos muy amigas. Era preciosa, rubia, alegre. Tenía una risa contagiosa. Íbamos de vacaciones juntas, celebrábamos fiestas juntas. Nos convertimos en amigas íntimas. Y seguro que seguiríamos siéndolo si no la hubieran asesinado. La tarde del miércoles 29, la llamé por teléfono para charlar y no me respondió. Esto era mucho antes de la existencia de móviles, así que dejabas un mensaje. No podías escribir. Tylenol contaminado con cianuro. Y al día siguiente la policía desplegó coches patrulla para avisar a la población de que se librara del Tylenol. No me pareció extraño que aún no me hubiera llamado. Pero el viernes por la mañana, cuando fui al aeropuerto, hablé con un compañero de una oficina y me dijo, Paula se perdió su vuelo de ayer. Yo le dije, ¿cómo que se perdió su vuelo? Me dijo, no se presentó. En ese momento supe que algo no iba bien. Así que llamé a su hermana Carol
y fuimos a su piso. Nada más entrar, pudimos ver su cadáver. Estaba en el suelo. Carol y yo gritamos. Creíamos que alguien había entrado en su casa y la habían matado y que tal vez aún seguían allí. Estábamos ¿Que no has comido el pollo? muy No me alteradas. apetece. Comido la sopa Llamamos a la porque policía. ahora reciente es lo Y suyo. nos dijeron que parecía Viene otro bien, asesinato. pero luego igual si me entra hambre, Un agente nos preguntó si habíamos intentado reanimarla. Le con la dijimos sopa, que no. bueno, como estoy encima de Y este nos plato, dijo, tiene tanto cianuro en los labios que si lo hubieran intentado, habrían muerto también. El forense del condado de Cook, el Dr. Robert Stein, ha confirmado que la azafata de 35 años, Paula Prince, es la séptima víctima del Tylenol aderezado con cianuro. Según parece, llevaba 2 días muerta, tras haber consumido el Tylenol antes de que comenzaran las alertas. No sé quién es el responsable, pero creo que sería capaz de matarlo, porque me duele muchísimo lo que ha sucedido. Era un desastre emocional. Lloré y lloré durante días. Este Walgreens es uno de los focos principales en la investigación del asesino del Tylenol. La policía afirma que Paula Prince compró el Tylenol contaminado con cianuro que la mató en este Walgreens el 29 de septiembre por la tarde. La cámara tomó esta foto de la señorita Prince al pagar en caja. Es espeluznantemente dramático. Se trata de una mujer inocente comprando un analgésico. Y eso que está pagando la va a matar. Está pagando por su muerte. Ahora el misterio. ¿Es posible que esa cámara de seguridad que capturó la foto de Paula Prince pudo haber capturado a un asesino mirando? Había un hombre 2 o 3 puestos por detrás de ella, con su mirada fija en ella. Se puede ver claramente. Lleva una camisa blanca y la está mirando. Está tan centrado en ella que inmediatamente me dije, es el culpable. Esperábamos poder unir todas las piezas del puzzle en caso de que hubiera alguna relación entre la compra del Tylenol por parte de Paula Price y la presencia de ese hombre en la tienda. Debíamos averiguar quién era ese hombre. Tras una semana, el equipo de investigadores hizo un anuncio importante: la aparición de una carta. Los fabricantes de Tylenol han recibido hoy una carta de extorsión. Amenazan con envenenar a más víctimas si no se cumplen ciertas demandas. Fuentes cercanas a la investigación confirman que la carta dirigida a los fabricantes de Tylenol exigían el envío de $1 millón al Banco Continental de Chicago o habría una segunda oleada de asesinatos. Tal vez esta sea la pista crucial en una investigación que la necesitaba con desesperación. La carta dice lo siguiente. Caballeros, como podrán ver, es fácil introducir cianuro, tanto de potasio como de sodio, en pastillas presentes en las estanterías de las tiendas. Es fácil conseguir que los compradores traguen esas pastillas. El cianuro actúa rápido, se requiere muy poco tiempo y no hay tiempo para tomar contramedidas. Si no les importa la mala publicidad de sus pastillas, entonces no hagan nada. De momento me he gastado menos de $50 y me lleva menos de 10 minutos por frasco. Si quieren detener los asesinatos, transfieran $1 millón al Banco Continental de Illinois en Chicago. No intenten involucrar al FBI ni a las autoridades de Chicago con esta carta. Creíamos que era real, sencillamente porque el que escribió esa carta sabía no solo cómo actuaría el cianuro, sino que también conocía los distintos tipos de cianuro, lo rápido que reaccionaría, la habilidad que tenía para matar a mucha gente a muy bajo coste. Lo que hicimos después fue identificar la cuenta corriente a la que querían que enviáramos ese $1 millón.
Y resulta que esa cuenta era de una agencia de viajes llamada Viajes Lakeside, ubicada en Chicago. Enviamos varios agentes para hablar con el titular de la cuenta corriente. Ese hombre se llamaba Fred McCahey. McCahey provenía de una familia rica y no tenía lógica que él pudiera pedir que le enviaran dinero a una cuenta que estaba a su nombre. Pero el señor McCahey indicó que hacía poco había discutido con un hombre muy volátil llamado Robert Richardson. Robert Richardson era el marido de una antigua empleada de la agencia, Nancy Richardson. Y el problema que tenía Robert Richardson con Viajes Lakeside y con McCahey, su dueño, era que el cheque del finiquito que le había dado a su esposa Nancy Richardson no tenía fondos. Robert culpó a Lakeside por ese asunto. Hablamos con los empleados y, por supuesto, nadie sabía nada de la carta de extorsión. Pero esta estaba escrita a mano. Y uno de los empleados dijo que Robert Richardson solía ir por la agencia. Y nos dijeron que la letra de la carta parecía la letra de Robert Richardson. Conseguimos muestras de su letra y le enviamos todo a nuestros expertos en Washington. Determinaron que su letra era idéntica a la de la persona que escribió la carta de extorsión. El siguiente paso de la investigación era tratar de dar con él. Se convirtió en el objetivo principal del caso del Tylenol. Estábamos aumentando la presión. Intentábamos localizarlo. Nos enteramos de que Robert Richardson vivía en un piso en la zona norte, en la avenida Belden. Cuando los agentes fueron a su casa, los Richardson ya se habían ido y el piso estaba vacío. De los vecinos nos dijeron que eran una familia tranquila, que no se metía con nadie y que se habían ido de la ciudad. Pero en algún momento Robert Richardson había escrito un artículo que salió impreso en el Chicago Tribune. Y al lado del artículo estaba su foto. Y cuando la comparamos con la foto de Paula Prince comprando el Tylenol, parecía que el hombre de detrás podría haber sido Robert Richardson. A esas alturas ya teníamos a nuestro sospechoso principal. Emitimos una orden de detención de Robert Richardson e imprimimos pósters de Se Busca y los repartimos por todo el país. En octubre del 82 trabajaba de sargento para el Departamento de Policía de Kansas City, Missouri. Lo único que sabía sobre los asesinatos del Tylenol era lo que había visto en las noticias. Buenas tardes, estas son las noticias de la CBS. Soy Dan Rather. Y Dan Rather publicó la foto de un sujeto al que se buscaba para ser interrogado por el intento de extorsión en el caso del Tylenol. El tipo fue identificado como Richardson. Miré la foto y le reconocí inmediatamente. Me levanté del sofá y dije, maldita sea, ese no es Robert Richardson. Es James Lewis. Inmediatamente llamé a un conocido del FBI y su reacción fue, ¿estás seguro? Y le dije, por supuesto, segurísimo. Se ha iniciado una búsqueda a nivel nacional de un hombre relacionado con las 7 muertes por Tylenol con cianuro en Chicago. Ha sido identificado como Robert Richardson o James Lewis. Una vez que identificamos su auténtico nombre y empezamos a investigar su pasado, las piezas parecían encajar. Podía tratarse de alguien capaz de cometer un crimen de ese tipo. La cacería estaba en marcha. La búsqueda del asesino del Tylenol se ha intensificado con la búsqueda del escritor de una carta de extorsión por valor de $1 millón. Las autoridades apuntan a 2 sospechosos, James Lewis y su esposa Liana. Los investigadores lo consideran el principal sospechoso de los 7 asesinatos del Tylenol. Creo que él fue el responsable de los asesinatos del Tylenol.
James Lewis es un asesino peligroso. Un hombre sin remordimientos. Un hombre calculador, ladino y manipulador. James Lewis es la persona más aterradora que he conocido en mi vida. Sin emociones, sin compasión. Es como el hombre del saco. ¿Quién más pudo haberlo hecho? Tuvo que ser él, tuvo que ser él. Me consideraban la persona más horrible y peligrosa de la historia, pero sería incapaz de hacer daño a nadie. La búsqueda del asesino del Tylenol se ha intensificado a la par que la búsqueda del escritor de la carta de extorsión de $1 millón. Un fugitivo con 17 alias distintos es el principal sospechoso del caso. Es una de las antiguas, ¿eh? No, la hemos comprado hoy. ¿Cree que la voy a abrir y llenar las pastillas de huellas? Está bien sellada. Todo el mundo abre un frasco y maldice mi nombre. Voy a hacerle un agujero. Tengo uñas para ello. Son mucho más pequeñas que antes. Llevo años sin coger una de estas pastillas. Dejémosla ahí. Puedo asustar a mucha gente. Las autoridades han intensificado la búsqueda del hombre acusado de exigir $1 millón a los fabricantes de Tylenol para evitar más muertes. James Lewis, también conocido como Robert Richardson, realizó presuntamente esas demandas tras la muerte de 7 personas por consumir Tylenol extra fuerte aderezado con cianuro. El caso del Tylenol se produjo cuando yo ya era lo bastante mayor como para poder ver las noticias. Pero en 1998 estaba en un avión intentando abrir un frasco y no conseguí romper el sistema antimanipulación. Eso me frustró y pensé, no puedo abrir este frasco por culpa de los asesinatos del Tylenol. Así que cuando volví a Chicago, decidí investigar el caso. Lo que descubrí fue que había unos sospechosos muy evidentes y me centré en uno de ellos, James Lewis. Paso a paso, empecé a unir las piezas del pasado de este hombre tan interesante. ¿Quiere usted contar la historia de su madre biológica y sus hermanas? No las conozco. James Lewis no tuvo una infancia fácil. Cuando era un bebé, su madre abandonó a sus hijos en un motel cerca de Joplin, Missouri. Pero finalmente fue adoptado por Floyd y Charlotte Lewis, que le criaron como hijo único en una granja cerca de Cal Johnson, Missouri.
James tenía problemas. Sufría ataques de ira. Tenía dificultades para controlar sus emociones. No era el mejor estudiante del mundo, pero llegó a la universidad de Missouri en Kansas City. Mi mujer y yo nos conocimos en la Universidad de Missouri. Habíamos sufrido mucho. Me encantó poder hablar con ella de cualquier tema y que ella me entendiera. El año después de casarse, nació su hija Toni. Toni tenía síndrome de Down, pero aprendí a comunicarme con ella y no era tonta. Jean y Lian trabajaban como contables y decidieron abrir su propio negocio, asesoría fiscal Louis & Louis. Mientras yo trabajaba, Toni veía a la gente pasar por la calle y saludaba a todo el mundo. Y había ciertas personas del barrio que la respondían. Y Raymond West era una de esas personas. Ray West era un camionero jubilado que había vivido toda su vida en el mismo barrio en el que Jean y Lian tenían su negocio. Era un tipo excéntrico, pero amistoso. Siempre pasaba por delante del local y un día abrió la puerta, entró y nos preguntó qué servicios proporcionábamos. Nos hicimos muy amigos y venía a vernos todos los días. Nuestra hija nació con una cardiopatía congénita, un agujero en la pared auricular. Cuando tenía 2 o 3 meses pasó por una operación. Parchearon esa pared del interior del corazón. Pero cuando tenía 5 años, ese parche se abrió. Su mirada se quedó en blanco y en silencio cayó hacia adelante. Se quedó en el suelo sin moverse. Llevamos a Toni a urgencias. Tras 15 o 20 minutos, un médico salió y me dijo que había fallecido. Habíamos luchado por mantener a nuestra hija con vida durante mucho tiempo, pero acabamos perdiendo esa batalla. Tras la muerte de Toni, Ray West conservó su amistad con los Louis. James Louis iba a menudo por su casa para hablar de Toni y recordar lo buena chica que era. Pero James Louis empezó a portarse de un modo extraño e hizo que Ray empezara a sentirse incómodo. Ray West le había dicho a sus amigos que ese contable, James Louis, iba demasiado por su casa. No sabía exactamente qué ocurría, pero no se sentía cómodo. No volvieron a tener noticias de Ray West. Mi padre y Ray West eran amigos de toda la vida. Fue más o menos durante el verano cuando mi padre me dijo: hace tiempo que no sé nada de Ray, algo no va bien. Así que mi padre fue a su casa para ver si lo veía. No pudo ver nada, pero cuando cogió el coche para irse, vio a Luis sentado en su coche, vigilándole. Y fue cuando mi padre llamó a la policía y les dijo: creo que tienen que investigar una desaparición. Ray West desapareció a finales de julio de 1978. Las circunstancias que rodeaban su desaparición indican que le había sucedido algo, aunque no sabíamos qué. Pero quien nos llamó la atención hacia James Louis fue el mismísimo James Louis. Cuando la policía fue a la casa en busca de Ray, vieron una nota en la puerta. Y decía: Ray se ha ido unos días. Si tienen alguna pregunta, llamen a James. Y la nota estaba escrita en papel de Louis & Louis. Puse una nota en la que decía que se había ido a los Ozark. Eso fue lo que me dijo. Era nuestro amigo.
Pasaron 3 semanas y seguía sin haber noticias de Ray West. Así que la policía entró en su casa a echar un vistazo. Me llamaron por la tarde, temprano, sobre las 15 horas. Entré en la casa a echar un vistazo y vi unas salpicaduras de sangre. Y vi un gran charco de sangre en el suelo. Pues estaba incrustada en la moqueta y apestaba. Y miré al techo. La mancha roja me decía que algo no iba bien. Subimos al ático. Encontramos el cadáver descuartizado de un varón blanco. Parece que llevaba varias semanas allí. Era una masa hinchada de restos humanos. Le habían cortado ambas piernas y estaban en 2 montones distintos. La cabeza estaba dentro de la funda de una almohada. Y el torso en una bolsa de plástico. La víctima, Raymond West, de 72 años, ha aparecido en el ático de su casa con ambas piernas mutiladas. Su cuerpo estaba en tal estado de descomposición que el forense no ha podido determinar la causa de la muerte. Mientras registraban el baño, había unas pastillas de jabón en el lavabo. Esas pastillas tenían sangre. Se podían ver pelos. Logramos recuperar 2 de esos pelos y enviarlos al laboratorio. Luego nos enteramos de que uno de los pelos de las pastillas de jabón pertenecía a James Lewis. Después de encontrar el cadáver, me enteré de que se había ingresado poco tiempo antes un cheque en el banco del barrio por una cantidad atípica para la cuenta de Raymond West. Un cheque de $5.000 a nombre de Asesoría Fiscal Lewis & Lewis, es decir, el contable. Logramos determinar que el cheque no fue extendido por Raymond West. Era una falsificación. Le pedí un pequeño préstamo y como yo era su contable, sabía que él tenía una cuenta. Necesitábamos equipos de oficina. Se lo habría devuelto en menos de un mes. Creo que Luis quería su dinero y Ray le dijo, no pienso dejarte nada. Así que lo mató y le robó el dinero. Las pruebas eran sobrecogedoras. Le detuve. ¿Mató usted a Ray West? En absoluto. ¿Quién podría haberlo hecho? No lo sé. Me he encargado de cientos de casos en la Fiscalía del Condado de Jackson y solo queda una carpeta abierta sobre mi mesa. El expediente de James Lewis. Creía que lograría conseguir una condena, demostrarle al jurado que James Lewis había asesinado a Raymond West. Así que entré en el juzgado pensando, lo tengo controlado. Y me quedé pasmado cuando los abogados del señor James Lewis nos dijeron que se habían infringido sus derechos. Así que, por lo tanto, todas las declaraciones que había hecho, las pruebas que encontramos, no eran válidas. Y ese hombre podía quedar libre. El juez dictaminó que deberían haberme leído mis derechos. Y eso significaba que todas las pruebas que tenían tuvieron que descartarlas. Eso les dejó con nada. Luego, en 1981, encontramos a 5 o 6 víctimas de robos de tarjetas de crédito y de suplantación de identidad. El denominador común era que a todos les había hecho la declaración James Lewis. Era como un déjà vu. Logramos conseguir una orden de búsqueda para la casa de James Lewis. Y encontramos un carnet falso y una libreta en la que se detallaba el plan del robo de tarjetas de crédito. Lo que pensé fue, vaya, esto es una fábrica de fraudes. También nos percatamos de que había ciertas cosas poco habituales. Pudimos ver bocetos de algunas cartas de extorsión, cartas a empresas diciendo, por tal número de dólares no haremos esto, aquello, lo demás allá.
Una cosa que se me quedó grabada fue un libro sobre envenenamiento. Lo recuerdo claramente. Me interrogarían sobre ello mucho después. Pero en aquel momento teníamos suficiente como para detener a James Lewis por fraude. Pero cuando envié a los inspectores de vuelta a la casa para detener a Lewis, su coche había desaparecido y la casa estaba vacía. Pasaron a ser fugitivos. El hecho de que James Lewis hubiera estado involucrado en un asesinato y en suplantación de identidad se convirtió en el centro principal del caso del Tylenol. Lo que hicimos fue aumentar la presión. Intentábamos dar con él. Ha comenzado una búsqueda a nivel nacional de un hombre relacionado con los 7 asesinatos del Tylenol envenenado en Chicago. Ha sido identificado como Robert Richardson o James Lewis. La policía ha recibido innumerables llamadas de ciudadanos que creen haber visto a Lewis. Ayer mismo en Boston esta mujer fue detenida por parecerse a la esposa de Lewis. Y esta pareja de Nueva York también fue detenida por su parecido con la pareja de fugitivos. Pero a pesar de la inmensa publicidad y de la búsqueda a nivel nacional de Lewis y de su esposa Lian, todavía no hay rastro de la pareja desaparecida. Oí como mencionaban mi nombre en televisión, pero no sabían que estaba en Nueva York. Eso significaba que tenía que contarle a mi mujer lo que estaba pasando, porque la policía estaba buscándola a ella tanto como a mí. Me dijo, espera, escribiste una carta, ¿vale? ¿Y qué decías? Bueno, no sabría decirte. Escribí una carta a la empresa que fabrica el Tylenol. Y durante 2 o 3 días después de que le dijera la verdad, estuvo tirada en la cama sin querer hablarme. ¿Cómo has podido? Eran las únicas palabras que pronunciaba de vez en cuando. ¿Cómo has podido? Hoy se han producido extrañas novedades en el caso de los asesinatos del Tylenol. El señor y la señora Lewis, la pareja buscada por la policía en relación con los asesinatos, afirman ser inocentes. Esa declaración llegó en forma de carta manuscrita a un periódico de Chicago. Lewis tenía un ego inmenso. Parecía disfrutar del hecho de que le publicaran una carta en el Chicago Tribune. Pero de lo que no se daba cuenta era de que también publicaron el franqueo de la carta. Provenía de Nueva York. Sabíamos que había escrito al Chicago Tribune. Así que averiguamos en Nueva York. ¿Dónde se consigue el Chicago Tribune? Un sitio era una biblioteca. El bibliotecario había recibido una foto de Lewis y dijo que solía ir a ver el Chicago Tribune. Un día recibimos una llamada diciéndonos James Lewis está en la biblioteca ahora. El FBI ha comunicado que ya ha detenido a James Lewis. El bibliotecario Donald Alexis estaba aquí sentado en su mesa cuando el sospechoso entró caminando. Lo miré y me percaté de que se parecía al hombre de la foto. Lo buscábamos por extorsión. Y también he afirmado en repetidas ocasiones que queríamos interrogarle para ver si es el responsable de los asesinatos del Tylenol. Creo que James Lewis es el responsable de los asesinatos del Tylenol. Nadie asumiría la autoría de un hecho tan horrible, a menos que fuera culpable. Tenían una carta y dijeron, vaya, ese tipo debe de ser culpable. Creo que esa conclusión es errónea, porque resulta que yo estaba en Nueva York. El problema para acusar a Lewis de los asesinatos era que el señor Lewis vivía en Nueva York cuando se aderezaron las pastillas. La policía dice que los Lewis abandonaron su piso de Chicago el 3 de septiembre y aunque distintas autoridades discrepan, según parece, la pareja llegó a este hotel de Nueva York el 20 de septiembre. Tuvieron una habitación alquilada hasta la semana pasada, el periodo que incluye los días de finales de septiembre, cuando se produjeron las muertes en Chicago. ¿Pueden ser los asesinos? James y Lian compraron billetes de ida en tren y llegaron a Nueva York.
el 4 de septiembre de 1982, 3 semanas antes de los asesinatos del Tylenol. Queríamos saber si Luis había vuelto a Chicago en la época en la que se aderezaron las pastillas. Y logramos reducir un plazo temporal entre la llegada de los frascos a las tiendas y el día en el que las víctimas compraron las pastillas. Dimos todos los pasos lógicos para ver si podíamos situarlo en la ciudad durante esa época. Examinamos billetes de avión, billetes de tren, coches de alquiler y no encontramos nada. No pudimos demostrar que estaba en Chicago durante ese plazo de tiempo. Si hubiera habido pruebas para procesar a Luis por los asesinatos del Tylenol, le habríamos acusado. Pero no las había, solo conseguimos pruebas para acusarle de extorsión. No la considero una carta de extorsión, porque yo no iba a ganar nada de dinero con esa carta. James Lewis le dijo a Johnson & Johnson, enviad $1 millón a esta cuenta corriente. Cuando escribió esa carta, James Lewis sabía que esa cuenta pertenecía a su gran enemigo, Fred Miller McCahey, el dueño de Viajes Lakeside, donde había trabajado Liam. Creía que al escribir ese número en la carta, dirigiría la atención de la policía hacia un hombre al que él odiaba. Intentaba hacer algo bueno, pero todo se torció. Era solo un trozo de papel. No podía hacer daño a nadie. Bueno, tal vez cortarse con un borde. Por el motivo que fuera, la carta exigía $1 millón y ese es el delito. Fue declarado culpable. El juez le condenó a 10 años por la carta. La máxima condena posible. Los policías con los que hablé en aquella época creían que era el asesino del Tylenol. Decían, tenemos al culpable, pero es como Capone. Lo encerramos por evasión de impuestos, no por asesinato, pero tenemos al culpable. James Lewis está en una cárcel federal de Missouri. Fue condenado por escribir una carta de extorsión de $1 millón a los fabricantes del Tylenol tras las muertes de Chicago. Pero algunos de los investigadores del caso consideran a Lewis sospechoso de los propios asesinatos, algo que él niega categóricamente. Están buscando en el sitio equivocado. Y mientras sigan así, eso garantiza que jamás resolverán los asesinatos del Tylenol. La empresa Productos de Consumo McNeil, fabricante del Tylenol, afirma que volverá a las estanterías. Nuestro trabajo en Johnson & Johnson es asegurar la supervivencia del Tylenol y estamos decididos a hacerlo. Tras las muertes de 1982, se llegó a decir que Johnson & Johnson perdería la marca Tylenol por completo. Sin embargo, la empresa pudo relanzar el producto unos meses después con un nivel de confianza que ninguna otra farmacéutica ha conseguido jamás. Johnson & Johnson ha celebrado una rueda de prensa en Nueva York para relanzar el Tylenol. Mientras periodistas de todos los medios posibles escuchaban y disfrutaban del buffet, un comité de ejecutivos de Johnson & Johnson respondían a todo tipo de preguntas sobre el Tylenol. Los ejecutivos de Johnson & Johnson comprendieron desde el primer día que solo había una salida posible a esta crisis, que se les considerara las víctimas de un chiflado. Ustedes, los medios, fueron los primeros que entendieron que nuestra empresa y nuestro producto también eran víctimas de esta tragedia. Nos han tratado como tal y se lo agradecemos profundamente. Johnson & Johnson tuvo un gran éxito a la hora de moldear la narrativa a su antojo. Pusieron anuncios de televisión. Ya conocen los trágicos eventos en los que unas pastillas de Tylenol extra fuerte fueron manipuladas en ciertas zonas tras salir de nuestras fábricas. Y mostraban gráficos de encuestas realizadas por la empresa. El fabricante no es culpable, 90%. Tras el caso de 1982, Johnson & Johnson cambió rápidamente su proceso de fabricación para añadir 3 sellados distintos a los frascos de Tylenol.
La caja exterior tiene los bordes pegados, que deben romperse para extraer el frasco, y este tiene un sello de plástico en el cuello, que cubre el tapón y el cuello del frasco. Y finalmente hay un sello interior de papel de aluminio sobre la boca del frasco. Cuando se implementaron esos sellados de seguridad, tanto Johnson & Johnson como la Administración de Alimentos y Medicamentos dijeron que este tipo de envenenamientos no se podrían volver a producir. El analgésico que utilizamos en esta familia es el Tylenol y llevamos utilizándolo mucho tiempo. Así que si alguien me pregunta si aún lo sigo utilizando, mi respuesta es sí. Tylenol, pueden confiar en nuestra reputación. En 1983, Tylenol era lo que se conocía como un tanque totalmente invulnerable. James Lewis estaba en la cárcel. El hombre del saco había sido anulado. No quedaba motivo alguno para creer que esto podría volver a ocurrir, que podría repetirse lo de Chicago. Pero sucedió. Buenas tardes, se ha producido otra muerte por Tylenol, esta vez en el condado de Westchester. Una joven de un barrio a las afueras de Nueva York ha fallecido tras consumir unas pastillas de Tylenol extra fuerte que contenían cianuro. Es el primer incidente tras las muertes del mismo modo en Chicago en 1982. En Yonkers, Nueva York, una joven, Diane Ellsworth, fue a dormir con su novio a la casa de los padres de este. Tomó un par de pastillas de Tylenol extra fuerte antes de irse a dormir y al día siguiente estaba muerta. Diane, de 23 años, natural de Peekskill, falleció el sábado tras consumir 2 pastillas de Tylenol extra fuerte aderezadas con cianuro de potasio. Como todos los frascos fabricados tras los envenenamientos de 1982, este frasco incluía un triple sistema de seguridad. Todo lo que tenemos hasta ahora indica que el sello exterior estaba intacto, el sello de papel de aluminio y el sello del cuello del frasco también. No sabemos cómo han podido hacerlo.